Hay preocupación de que si no gana el movimiento que usted representa, junto con sus aliados, la mayoría en el proceso federal, pues le pudieran dar marcha atrás a lo que usted elevó a rango constitucional, por ejemplo, los programas sociales. Usted en varias de sus giras ha insistido en que pues ya le puso un candado, pero la realidad es que si se pierde la mayoría legislativa, así como el PAN votó en contra, también lo podrían echar atrás. La primera pregunta es si no tiene usted ahí un plan B para evitar que esto suceda, si hay alguna forma de poner un candado que garantice que no van a quitar el programa a los adultos mayores, a los jóvenes. Y por ejemplo, también que estamos en Chiapas, ahorita que hacían la exposición en materia de seguridad, me llama la atención los datos porque es frontera. O sea, cuando se habla de que Chiapas tiene muy baja incidencia, pero es frontera. O sea, no se puede equiparar lo que implica una entidad fronteriza a una del centro. Entonces, me gustaría preguntarle si usted considera que los programas sociales, como el Sembrando Vida, han ayudado y las becas para los jóvenes también a mitigar la incidencia delictiva en primera instancia. En segunda, decía el gobernador que ahora se ahorra en los vuelos, bueno, que se acabaron ya los excesos. ¿Cuánto ha ahorrado su administración en ese rubro? Y si se tiene un acumulado de los gobiernos estatales que también han seguido su ejemplo. Y por último, si me lo permite, preguntarle a la secretaria de Gobernación, ¿qué le responde a aquellos, barbajanes que la han estado agrediendo, la han estado ofendiendo en redes sociales y en otros espacios por ser mujer? ¿Y usted qué sentimiento tiene de tener un gabinete que creo que ya en su mayoría es conformado por mujeres? Eso sería mi planteamiento y el agradecimiento, señor presidente, por el clima de libertades que hay para que podamos ejercer nuestro oficio, y reciba un saludo de la gente que nos ve todos los días en el noticiero en redes. Pues muy bien y pues felicidades, ¿no?, por tu trabajo como periodista, como buen comunicador. Estamos, yo creo que ya bastante blindados. Va a ser muy difícil que le den marcha atrás a los programas de bienestar, porque están llegando a 25 millones de hogares. México tiene, nuestro país, 35 millones de hogares. Y los programas de bienestar están llegando a 25 millones. Hay otros 5 millones que también se benefician de manera directa del presupuesto. De modo que estamos ayudando de manera directa a 30 millones de hogares. Quedan 5, pero también se están beneficiando porque está creciendo la economía, hay capacidad de consumo. Cuando la gente no tiene para comprar ni siquiera lo indispensable, pues le va mal al comercio, le va mal a la industria. Pero esto no está sucediendo actualmente, afortunadamente, en nuestro país. La gente tiene para lo básico y en algunos casos hasta para más. Ha aumentado el salario como no se veía en 4 décadas. Está creciendo la economía, hay empleo. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Un obrero de la construcción está ganando hasta 60,000 pesos mensuales. Un fierrero en las obras que se están construyendo. O sea, hay una situación muy favorable, de modo que se benefician todos, todo el pueblo, hasta los de arriba.
desde luego, la estrategia nuestra fue y seguirá siendo la de apoyar de abajo hacia arriba. Antes se pensaba que si se apoyaba el de arriba, iba a gotear hacia abajo, que la riqueza iba a filtrarse como si fuese contagiosa, ¿no? Se llamaba la teoría, pseudo teoría del goteo. Por eso rescataron a los banqueros con el FOBAPROA, con esa falacia de que si rescataban a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo. Le decían mucho, si se llena el vaso, la copa va a derramar. Pues no. Se llenaba el vaso, ya se iba llenando el vaso, la copa, y ponían otra. Y nunca caía nada abajo. Entonces ahora fue distinto. Ahora es de abajo hacia arriba. Todo. Y aquí quiero aprovechar porque hay muchos migrantes también, chiapanecos. Quiero aprovechar para agradecerles a nuestros paisanos, porque sí son los programas de bienestar. De manera directa, en programas de bienestar, estamos destinando este año 600,000 millones de pesos. Es histórico. Pero ¿saben cuánto se recibe de remesas? ¿Cuánto es el monto de las remesas? Lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México. 1 billón. Es muchísimo lo que nosotros, ¿sí?, de manera directa estamos apoyando. Pero nos quedamos cortos. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Y tanto los programas de bienestar como las remesas van abajo. Y eso es lo que fortalece el mercado interno. Por eso se beneficia el comercio, por eso se beneficia la industria, los servicios. Entonces, ese es el modelo. Bueno, por eso va a ser muy difícil que cambien, porque la gente no lo va a permitir. Además, ya hay reformas a la Constitución que logramos impulsar, aún en contra de diputados del PAN. Se logró una alianza con otros partidos, se reformó el artículo 4 y ya la pensión a adultos mayores se elevó a rango constitucional. Es un derecho. Además, hay un transitorio en la Constitución en donde se establece que esté quien esté en la presidencia, tiene que garantizarse el presupuesto para este derecho y tiene que ir aumentando año con año. Y así para las becas a estudiantes de familias pobres y para discapacidad. Entonces, ya se ha ido avanzando. No creo yo que puedan dar marcha atrás. Además, en el peor de los casos, tendrían mayoría simple, y toco madera, pero no tendrían mayoría calificada, que es lo que se requiere para reformar la Constitución. Y yo espero, pues, que el movimiento progresista sea el que tenga mayoría calificada para que no se modifiquen esos artículos de la Constitución y que se puedan aprobar otros en beneficio del pueblo, que se legisle en favor del pueblo.
Los datos de seguridad en Chiapas, la verdad, son excepcionales. O sea, hay datos que no se pueden inventar. Hay cifra negra en delitos como robo, secuestro, extorsión, porque muchas veces no se denuncian, pero el homicidio se tiene que registrar. Ahí no hay cifra negra. Robo de vehículo tampoco hay cifra negra, porque o está asegurado el vehículo o al que le robaron el vehículo va y lo denuncia pronto porque no quiere que utilicen su vehículo para cometer otro delito. Entonces, y si vemos, en el caso de homicidios, por ejemplo, a ver si... Es muy baja la incidencia. ¿Por qué no pones la gráfica de cómo está Chiapas en lo nacional? No, la otra. Se presentó el... Sí, 21 lugar, pero por habitantes la que sigue. Miren, de 32 entidades ocupa el 26 sitio. Es de los estados con menos homicidios. Estábamos hablando de 4, son los 6, 7 estados con menos homicidios en el país. Y el único de frontera, perdón. Y con la frontera. ¿A qué se debe? Yo quiero expresar una idea a las culturas, al México profundo, a las tradiciones, a las costumbres, al conservar nuestro bagaje, nuestra herencia cultural. Se debe mucho eso. Entre más vida comunitaria, menos delitos. Se debe a que hay integración en las familias, ¿sí? No está roto el tejido social, hay ayuda mutua. Eso es importantísimo. Hay solidaridad, fraternidad, se ayudan unos con otros en la familia, en la comunidad. Por eso no hay que perder esos valores, esas tradiciones, esas costumbres. Otro elemento también muy favorable ha sido la labor de las iglesias en Chiapas. Es donde mejor han hecho trabajo las iglesias. Me refiero a la Iglesia Católica y me refiero a la Iglesia Evangélica con todas sus denominaciones. Eso también ha ayudado. O sea, hay valores culturales, morales, espirituales, hay respeto, no hay una modernidad malentendida.
es otra cosa. Eso ha ayudado mucho. Por ejemplo, ¿dónde tenemos más problemas de homicidio? ¿Dónde hay más consumo de droga? Está asociado el narcomenudeo, el consumo de la droga, sí, a los homicidios. Porque donde hay consumo de droga, se pelean las bandas, el mercado, y se enfrentan. Es lo que nos pasa, lamentablemente, en Guanajuato. Si vemos, Guanajuato está en quinto lugar, sexto. Sí, ¿verdad? Sí. Por cada 100,000 habitantes. Sí, por cada 100,000 habitantes. No, si pones la gráfica anterior, por número de homicidios debe estar en primero. Primero. Pero ahí tenemos un problema de consumo. Por eso tenemos que trabajar todos en la campaña de orientación a los jóvenes, de atención a los jóvenes, en todo sentido. Que los jóvenes tengan oportunidad de estudio, tengan oportunidad de trabajo y que se les oriente. Nada de que las drogas, ¿no?, llevan al paraíso. No, es el infierno. Las drogas dañan. Tenemos que trabajar mucho en eso, porque en la medida que no haya consumo, pues no tenemos estos problemas tan tristes, ¿no?, de adicciones, como lo que está sucediendo. Decía yo, en Guanajuato en menor medida, pero como pandemia en Estados Unidos, con el fentanilo, donde pierden la vida 100,000 personas y la mayoría jóvenes. Entonces, tenemos que evitar eso. Orientar a los jóvenes. Nada de que es muy buena onda, ¿no?, la música, ¿no?, de ciertos corridos ahí, que es muy famoso, un artista, y que todo lo pintan color de rosa y muy viril, muy exitoso. No, el que tiene adicción al fentanilo se puede morir en 6 meses. Es una droga terrible. Y nada de que el que se dedica a eso vive feliz. No, eso es efímero. Todo eso que se transmite en las series de las residencias, ¿no?, donde andan los jefes y las muchachas guapas, muchachos guapos y carros último modelo, de lujos, y ropa de marca y joyas. Levantan el teléfono. Presidente, le pido esto. General, le ordeno esto. Eso es falacia. Eso es fantasía. La otra cara de la moneda es el sufrimiento de los jóvenes, de sus familiares. Entonces,
que todos ayudemos, porque en la medida que mantengamos nuestros valores culturales, que no nos vengan a querer lavar el cerebro de que eso es la modernidad, ese es el éxito. No, hay que no estés hablando tu lengua, no te vistas así, no te coman las heces o las digas de más. No, tienes que civilizarte. Al carajo con eso. La civilización es la que traemos por nuestro pasado. Y es una gran herencia cultural que debemos de sentirnos orgullosos, porque es lo que nos da identidad. Ya quisieran en otros países tener la herencia civilizatoria que tenemos los mexicanos. ¿Cuándo llegaron los europeos? Hace 500 años. ¿Cuándo florecieron las grandes civilizaciones mesoamericanas en Chiapas y en todo México? 2000 años antes de Cristo, dominando la astronomía, las matemáticas, el arte, la cultura. Nada más que vinieron a decirnos que venían a civilizarnos, cuando en realidad venían a saquearnos, como lo hacen todos los imperios, como lo hacen todos los invasores, colonizadores. ¿Cómo justifican de que van a oprimir a los pueblos, que van a explotar a los pueblos, que van a saquear a los pueblos? Pues considerándolos atrasados, salvajes, bárbaros, y ellos son los de la civilización. Yo hace poco hablaba de que cuando llegaron los europeos teníamos como 10 millones de habitantes. Cuando la invasión, en el siglo XVI, 10, 12 millones de habitantes. Cuando logramos nuestra independencia, 3 siglos después, en vez de 10, teníamos 8 millones. En 3 siglos. ¿Por qué? Bueno, porque nos trajeron enfermedades desconocidas para los curanderos tradicionales y se convirtieron en epidemias. La viruela, por ejemplo, diezmó la población originaria. ¿Cuándo los civilizadores descubrieron la vacuna para la viruela? 300 años después. Ya 1808, casi cuando se obtuvo la independencia de México. 300 años después. Entonces, ¿dónde está la civilización? ¿Qué pasa ahora? Para tener un referente, son otros tiempos. Nos afecta la pandemia del COVID. ¿Cuánto tiempo lleva descubrir y hacer una vacuna? 1 año. ¿Y cuántas vidas se salvaron? Millones de vidas en el mundo. Pero llevó 1 año. Entonces,
todo esto de la civilización o barbarie es muy relativo y no hay que tragarse ese cuento y sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado, de la grandeza cultural de México. Acerca de el trato a la secretaria de Gobernación, pues es una profesional, una muy buena servidora pública, con mucha experiencia, pero sobre todo sensible, honesta. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, del 2000 al 2005, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres. Creo que éramos 14 y eran como 8 mujeres. Y se hizo un buen gobierno. Ahora, lo mismo. Muy orgulloso de que pues ya son mayoría mujeres o están iguales, pero las mujeres son muy responsables, muy trabajadoras, muy sensibles, muy honestas y me ayudan mucho. Pero no sé si tú quieres decir algo. Muy breve, presidente. Muchas gracias por la pregunta. Mira, lo que considero, lo que opino es que, aunque parezca increíble, pero a veces ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad. Y ayuda también pues a eso, a discutir, porque lo increíble y la buena noticia es que cada vez son menos. Hemos avanzado muchísimo en el camino por la lucha por la igualdad. Y no es solo mi caso, como aquí el presidente decía, pues son varias ya las mujeres que han venido conformando no solamente el gabinete, sino responsabilidades de primer nivel. Y siempre se pone de manifiesto este pensamiento conservador. Aquí está Rosa Isela, se discute qué se pone, cómo se viste, cómo se peina, y todo eso ha venido ayudando a avanzar, porque también en esta lucha del feminismo hay mucha simulación. Y en marzo salen con el pañolete morado, pero son los mismos que se ponen a discutir que si solamente se tienen espacios para el modelaje. Entonces, en ese sentido, el hecho de pues poder estar aquí, poder conformar un equipo del lado del presidente, abre camino a esta discusión, pero como decía, la buena noticia es que hemos avanzado muchísimo en este terreno y cada vez vamos avanzando más, y que se discuta y en las redes sociales se abra la discusión siempre va a ayudar, porque una de las tareas finalmente la cuarta transformación es la revolución de las conciencias. Gracias.